Buenos días. Les habla Cerveleón Murillo Ruiz. En primera instancia, quiero saludar a la rectora y demás autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, institución en la que laboro. Asimismo, hago extensivo mi saludo a las autoridades del núcleo Ciudad Bolívar. Un particular reconocimiento a la doctora Divina Molina, subdirectora de Educación Avanzada de dicho núcleo, a la doctora María del Rosario Conde, coordinadora del doctorado en Ciencias de la Educación que se dicta en este núcleo, al doctor Edgar Medina, facilitador del seminario que dio lugar a este evento, y a los participantes cursantes del programa de doctorado en Ciencias de la Educación del núcleo mencionado. A todos, mis felicitaciones por la organización de este excelente evento y mi eterna gratitud por haberme invitado a participar del mismo evento al que considero de gran trascendencia e importancia. El tema sobre el cual disertaré el día de hoy lleva por título Mediación tecnológica y pedagogías emergentes en espacios educativos transcomplejos. Desde finales del año 2019, un fenómeno mundial, como lo es la aparición del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de coronavirus conocida como COVID-19, puso a la humanidad en una situación de salud inédita que vino a impactar todos los ámbitos de la vida, situación que a medida que pasaba el tiempo se tornaba más grave, al punto que el 11 de febrero de 2020, tras los elevados casos de contagio en la mayoría de los países, la Organización Mundial de la Salud se vio en la necesidad de calificar el brote como una pandemia. Aunque ya se cuenta con vacunas para atenuar los efectos del coronavirus, estamos lejos del fin de la pandemia, toda vez que a la fecha hay países, como es el caso de Venezuela, en los que el proceso de vacunación ha iniciado muy lento. En este sentido, se cree que las medidas que se han tomado para aliviar la pandemia y o prevenir el contagio continúan de manera casi que permanente, lo que a su vez implica la necesidad de prolongar los tiempos de confinamiento. Desde estas consideraciones, es importante reconocer que la pandemia ha afectado de manera notable a la educación en todos los sentidos, en todos los niveles y modalidades, lo que además significa un cambio en las relaciones docentes-estudiantes, implicando también la conformación de nuevas subjetividades, resituando la importancia de las plataformas digitales y las herramientas tecnológicas como soporte a la educación con énfasis en la educación virtual. El acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como su ubicuidad y su incorporación progresiva a prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, tiene especial relevancia e interés en las prácticas educativas escolares formales, sean estas presenciales, a distancias tradicionales o a distancia virtual. Las TIC han generado un proceso de mediación en la transformación de las relaciones donde el factor comunicacional cumple un rol protagónico. Desde esta visión, estas son vistas bajo un enfoque sistémico, afectan y pueden transformar, como en efecto así ha sido, la vida de los seres humanos y las relaciones con sus semejantes y con su entorno.
Visto de esta manera, es innegable que la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo han transformado la práctica pedagógica al tiempo que han estimulado la generación de nuevos escenarios educativos, propiciando que de alguna manera los procesos de enseñanza y de aprendizaje sean tocados por dichas transformaciones. Sin embargo, cobra importancia reconocer que las interacciones que se derivan del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los ambientes de educación presencial son muy diferentes a las que se dan en la educación a distancia tradicional y mucho más en los entornos de educación a distancia virtual, toda vez que en esta última los procesos de aprendizaje están soportados como parte de la mediación en contextos de red. Desde esta perspectiva, partimos de la rápida expansión que ha tenido las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo y consolidación de la sociedad del conocimiento. La educación se convierte entonces en un factor decisivo que le confiere sentido debido a la capacidad que tienen estas en la aplicación del horizonte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En relación con lo antes expuesto, Cavero, 2000, citado por Barbera Mauri y Honrubia, 2008, es del criterio que en la línea de los mejores pronósticos que supone un uso racional de la tecnología, se cree en un profesor planificador y orientador y en un nuevo alumno autónomo capaz de autorregularse. No obstante, en el caso de Venezuela, ello se ve afectado por factores como la formación de los docentes, la deficiencia en la conectividad y en algunos casos ausencia de esta en ciertas zonas geográficas del país, a lo que se suman los modelos de mediación que se ponen en práctica en dichos contextos. Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y sirven para almacenarla y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro y volver a procesarla. Desde esta visión, los temas educativos, en opinión de Juni y Urbano 2005, han adquirido un espectacular protagonismo como cuestión social y su problemática ha desbordado los círculos académicos. Desde este marco de referencia, las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, al tener como ámbito de acción a la escuela en tanto espacio estratégico para su aplicación, pueden ser desarrolladas a través de la creación, generación, producción y divulgación de conocimientos, con lo cual se interpreta que la educación mediada por TIC en los tiempos que vivimos han generado un nuevo paradigma educativo que a su vez ha permitido ampliar las posibilidades de acceso a la educación, disipando las barreras de edades, cultura, tiempo, espacio, dándole mayor valor y vigencia a la ubicuidad. Las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo nos ofrecen una diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje, tales como material didáctico, entornos virtuales, internet, blog, wikis, webcasts, foros, chat, mensajería, videos, videoconferencia, entre otros, así como canales de comunicación y manejo de información. Pero además permiten el desarrollo de la creatividad, la innovación, entornos de trabajo colaborativo y potencian la promoción del aprendizaje significativo, afectivo, activo y flexible. Ante este panorama, podríamos afirmar que nos encontramos inmersos en la sociedad del conocimiento y como lo definiera Castel 2002,
Al hablar de sociedad del conocimiento, nos estamos refiriendo a un nuevo paradigma tecnológico que tiene dos expresiones fundamentales. Una es Internet y la otra la capacidad de recodificar los códigos de la materia viva. De allí la necesidad de reflexionar en la forma como la revolución tecnológica ha cambiado la manera en la que se produce el conocimiento y se produce la información. Por esta razón, es necesario reflexionar con urgencia en relación a las cambiantes exigencias de la sociedad del conocimiento enmarcada en un contexto transmoderno. La sociedad del conocimiento es una innovación de las tecnologías de la información y la comunicación, en la que el incremento y las transferencias de la información modifica en muchos sentidos, incidiendo en la forma en que se desarrollan muchas actividades en la sociedad actual. En este orden de ideas, es importante reconocer que el concepto de transmodernidad fue acuñado por Rodríguez Magda en 1989, lo que constituyó una nueva configuración teórica con una fundamentación estructurada más allá del mero uso azaroso y puntual del término. Al respecto, al hacer referencia al concepto de transmodernidad, la autora mencionada afirma que, cito, he pretendido demarcar lo que a mi modo de ver constituye un verdadero cambio de paradigma que puede alumbrar las relaciones nociológicas, sociológicas, éticas y estéticas de nuestro presente. Y así lo empecé a plasmar en mi libro La sonrisa de Saturno, hacia una teoría transmoderna, desarrollando otros aspectos en el modelo Frankenstein, de la diferencia a la cultura Pox y concretando su teorización en transmodernidad. Fin de la cita. En este marco de referencia de las tecnologías de la información y la comunicación y la transmodernidad, cobra muchísima importancia la mediación tecnológica, la cual implica la existencia de competencias complejas fundamentadas en el desarrollo de una cultura tecnológica alejada de la tecnofilia, concebida como capacidad de captar y aprovechar las oportunidades para transformar la realidad. Por su parte, la mediación tecnológica educativa responde a la relación dada entre docentes en su rol de mediador, los estudiantes y el contenido bajo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Desde esta perspectiva, White 2003 expone que uno de los aspectos cruciales a los que se debe enfrentar la educación a distancia está centrado en cómo lograr mantener contacto suficiente y continuo con el aprendiente a través de una permanente interacción. En este sentido, este planteamiento permite reconocer el valor de la interacción en tanto elemento fundamental para la adquisición de aprendizaje y para la construcción de conocimientos. Aquí juega un papel importantísimo los espacios de aprendizaje, los cuales, según White, son generadores de nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, donde es posible construir contenidos y componentes curriculares o cursos específicos, así como posibilidades para la interacción sobre tópicos y actividades con propósitos pedagógicos determinados. Ello tiene un propósito y es que no solo surjan iniciativas de comunicación por parte del